Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, que permite, Señor, que tu palabra, Padre, pueda ser enseñada a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por este tiempo, Señor, para donde tú nos enseñas cada día más y más, Señor, donde tú quieres, Señor, revelarnos a través de tu palabra, Señor, lo que tú eres, Señor, lo que tú deseas, Señor, y lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer la obra, Señor, por medio de tu palabra, Señor, de que podamos entender, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche, Señor, tener el entendimiento, Padre, de lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y poder, Señor, ponerla por obra, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor, a lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un tiempo, Señor, que tú estás trayendo, Señor, a los hogares, Señor, en cada hogar, Señor, para que oigan este discipulado, Señor, esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, porque tu palabra, Señor, toda es inspirada por ti. Tú nos enseñas, Señor, tú nos guías, Señor, para que cada día crezcamos más, Señor, en el conocimiento, Señor, en la obediencia, en lo que tú estás hablando, Señor. Padre, bendito eres, Señor, te alabamos, Señor, y que el Santo Espíritu tome control de este tiempo, que el Santo Espíritu nos guíe, que podamos hablar, Señor, lo que tengamos que hablar, y lo que no, pues Espíritu Santo, no permitas que nuestros hermanos sean confundidos, sino que quita toda palabra que no venga de ti, Señor, en este tiempo, para que venga la revelación tuya y seas tú hablando por medio de mi hermana, por medio de mí, Señor, trayendo, Señor, esta enseñanza, Señor, a cada uno, Señor, para que crezcamos, Señor, abundantemente, Señor, para que podamos, Señor, cada día, Señor, conocerte, Señor, conocerte a través de la palabra, Señor, entrar en esa obediencia, Señor, y que cada día, Señor, glorifiquemos, Señor, no solo al Padre, sino también a ti, con toda la obra maravillosa que tú estás haciendo. Te damos gracias, y entonces, hermanos, entremos en materia, en la palabra que tenemos para hoy es la voluntad. Y la voluntad, como su nombre lo dice, significa la capacidad humana para decidir con libertad lo que se ha de hacer y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea, hermano. Entonces podemos ver, hermanos, nosotros que en la palabra podemos ver que todos nosotros como hijos de Dios debemos conocer la voluntad del Padre y hacerla, porque esta nos lleva a tener una vida que lo agrade, una vida en obediencia al Padre, al Hijo, y a ser guiados por el Santo Espíritu, hermanos. Es una vida en bendición que trae grandes resultados para nuestras vidas, pero ¿cómo hemos de hacerla si no la conocemos? Deseamos conocer, saber qué es lo que Él nos está hablando y qué es su voluntad, hermano. Vamos a la cita de Génesis 2, 15, 17, hermanos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén, hermana. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces dice que mandó que Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ahí podemos ver que nosotros teníamos nuestra libertad, nuestra voluntad estaba libre. Y entonces el hombre podía pensar, podía decidir, porque nuestra voluntad era libre en el Edén, hasta que esta voluntad, hermanos, fue seducida por la obra que hizo Satanás en ellos. Y entonces que bajó, el hombre bajó del Edén, y entonces el maligno, ahí nuestra voluntad fue capturada, presa, hermano, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo
y no, él no la puso al mismo nivel del Edén donde estábamos, sino que él la traspasó y la limpió y nos volvió a dar esa voluntad, hermanos. O sea, hermana, que la puso en los lugares celestiales. Así es, hermana, la puso por encima, ya no a la medida de Adán, donde estaba nuestra libertad, no, fue por encima. Entonces vemos que el Señor cada día se manifiesta, ¿no? No nos tiene en el mismo nivel, sino que el día vamos con Él, es como de esa gloria en gloria, porque poner nuestra voluntad en el Edén, más allá de lo que Él estaba, eso es, mejor dicho, un privilegio que nos dio, y entonces podemos ver ahí cómo el Señor va actuando en nuestras vidas, porque nuestra voluntad ha sido influenciada. Ahí podemos ver, hermanos, en la cita de Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí vemos, hermano, que dice que fortalecido. La palabra está en nuestra mente y fue puesta en nuestra mente, pero está escrita en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cada día que fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Estar leyendo la palabra, estar firmemente ahí. ¿Por qué? Porque el maligno hace una influencia en nosotros sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, porque podemos ver que en el corazón de Eva no había nada, pero ahí hubo una influencia. Vamos primero a la palabra, hermano, vamos a Génesis 3. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el corazón de Eva no había nada, no habían deseos, no habían anhelos, no había nada de esas pasiones, no había lo que podemos decir el pecado, que es una concupiscencia. En ella no había estaba eso, pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí ya vimos que la serpiente empezó a hacer una obra. Entonces, y esa misma obra que hizo hermana, la serpiente, ¿sí, hermana? Empezó a hacer una obra en sus sentidos espirituales, porque mire que ella ya empezó a mirar. Sí, hermana. Entonces, ya como decimos, pues ella estaba mirando de otra forma, ahora ya iba a mirar, era en otra forma, y no justamente porque sus ojos fueron abiertos. Entonces ella ya no iba a mirar en la forma en que cuando el Señor la puso en ese lugar, sino que ya el trabajo con que la serpiente había hecho en ella, de ese deseo, que se le abrieron los ojos, que ella empezó a codiciar. Exactamente, hermana, a codiciar. Esa es la palabra, hermana, la codicia. Esa influencia fue despertando esa codicia. Y mire cómo todo lo que la codicia hizo, porque esa codicia del querer saber más, el querer experimentar, probar si lo que realmente la serpiente le estaba diciendo era verdad, la llevó con el trabajo que ya había dicho, y seréis como Dios. Entonces, ¿qué? Todo eso entró a su corazón y hizo una obra. Y ahora, ¿qué hizo? Fue su voluntad, porque pasó por encima de lo que ya se le había dicho el Señor a ella, que de ningún árbol, que todos podían comer, menos de ese. Pero ya con la obra que el maligno había hecho, que entró a su corazón, lo llenó de todas esas codicia, concupiscencia. Entonces, ¿qué? El resultado que fue pasar por esa voluntad, y ahora nosotros como creyentes afrontamos esa situación. Entonces vamos, hermano, a la cita de Santiago 1:14.
Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, hermana. Entonces, esa concupiscencia, hermana, esa a nosotros en el mundo nos la metieron. Entonces, ¿qué pasa? La concupiscencia, ¿qué significa, hermano? Significa deseos, anhelos apasionados, pasión, lujuria, deseo de lo prohibido. Óigase bien, de lo prohibido. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, no haga esto, pero usted eso lo quiere hacer? Y entonces ese deseo de usted alcanzar lo que le han dicho que no, pero es el trabajo que ya el maligno hizo en nosotros, nos lleva a que hagamos eso. Entonces anhelamos especialmente lo que está prohibido. Entonces ahora nosotros en Cristo tenemos que sacar todo eso. ¿Por qué? Porque eso está ahí en nuestro corazón. Y cada uno tiene una voluntad. Unos se quieren adelantar, otros se quieren atrasar. Pero no es así. Nosotros debemos estar en la voluntad del Señor, dentro de su voluntad. Ahí es donde debemos nosotros ponernos. Es así como cuando el Señor en el Getsemaní, Él fue la voluntad del Padre. Entonces, hermano, hay un ejemplo. Sí, miramos también lo que Saúl en su desobediencia, hermana, ahí en 1 Samuel 15. El Señor le había dicho a él que hiriera, que él había decidido castigar a Amalek, ¿sí? Por lo que le había hecho a Israel. Entonces el Señor le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, esta era la voluntad de Dios sobre este pueblo de Amalek. Cuando Saúl convocó al pueblo para que fueran a tomar a Amalek y a hacer todo lo que el Señor les dijo, él en su corazón deseó fue otras cosas, porque dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Entonces ahí vemos que está cumpliéndose la palabra, la voluntad del Señor. Y luego dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. El Señor le dijo que matara a hombres y mujeres, ¿sí? Y vemos que Él salvó la vida de este hombre rey. Luego el pueblo, dice, y el pueblo y Saúl perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Pero esto era a los ojos de Saúl. El Señor ya le había dado una orden, ¿sí? Una palabra para que él ejerciera esta palabra. Entonces, conforme él la iba haciendo, entonces el Señor iba entregando a los de Amalek. Pero ¿qué pasó? Ya él se voló la voluntad del Señor, ya hizo su deseo, su pasión, su codicia en su corazón, hermana. Así es, hermana. Entonces nosotros muchas veces decimos, bueno, ya porque nos podemos pegar de que decimos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y es verdad, pero ¿sabe qué pasa, hermana, también? Que muchas veces nosotros, ¿cómo podemos dejar de hacer nuestra voluntad? Decimos, bueno, pero es que el Padre, Jesús ya hizo la obra. Pero es que mientras nosotros no saquemos lo que hay en nosotros, aunque estemos en esos lugares, no podemos hacer la obra. ¿Por qué? Porque podemos decir, tenemos que haber una limpieza de nuestro corazón. Entonces, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 10, 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, que permite, Señor,
que tu palabra, Padre, pueda ser enseñada a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por este tiempo, Señor, para donde tú nos enseñas cada día más y más, Señor, donde tú quieres, Señor, revelarnos a través de tu palabra, Señor, lo que tú eres, Señor, lo que tú deseas, Señor, y lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer la obra, Señor, por medio de tu palabra, Señor, de que podamos entender, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche, Señor, tener el entendimiento, Padre, de lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y poder, Señor, ponerla por obra, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor, a lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un tiempo, Señor, que tú estás trayendo, Señor, a los hogares, Señor, en cada hogar, Señor, para que oigan este discipulado, Señor, esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, porque tu palabra, Señor, toda es inspirada por ti. Tú nos enseñas, Señor, tú nos guías, Señor, para que cada día crezcamos más, Señor, en el conocimiento, Señor, en la obediencia, en lo que tú estás hablando, Señor. Padre, bendito eres, Señor, te alabamos, Señor, y que el Santo Espíritu tome control de este tiempo, que el Santo Espíritu nos guíe, que podamos hablar, Señor, lo que tengamos que hablar, y lo que no, pues Espíritu Santo, no permitas que nuestros hermanos sean confundidos, sino que quita toda palabra que no venga de ti, Señor, en este tiempo, para que venga la revelación tuya y seas tú hablando por medio de mi hermana, por medio de mí, Señor, trayendo, Señor, esta enseñanza, Señor, a cada uno, Señor, para que crezcamos, Señor, abundantemente, Señor, para que podamos, Señor, cada día, Señor, conocerte, Señor, conocerte a través de la palabra, Señor, entrar en esa obediencia, Señor, y que cada día, Señor, glorifiquemos, Señor, no solo al Padre, sino también a ti, con toda la obra maravillosa que tú estás haciendo. Te damos gracias, y entonces, hermanos, entremos en materia, en la palabra que tenemos para hoy es la voluntad. Y la voluntad, como su nombre lo dice, significa la capacidad humana para decidir con libertad lo que se ha de hacer y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea, hermano. Entonces podemos ver, hermanos, nosotros que en la palabra podemos ver que todos nosotros como hijos de Dios debemos conocer la voluntad del Padre y hacerla, porque esta nos lleva a tener una vida que lo agrade, una vida en obediencia al Padre, al Hijo, y a ser guiados por el Santo Espíritu, hermanos. Es una vida en bendición que trae grandes resultados para nuestras vidas, pero ¿cómo hemos de hacerla si no la conocemos? Deseamos conocer, saber qué es lo que Él nos está hablando y qué es su voluntad, hermano. Vamos a la cita de Génesis 2, 15, 17, hermanos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén, hermana. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces dice que mandó que Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ahí podemos ver que nosotros teníamos nuestra libertad, nuestra voluntad estaba libre. Y entonces el hombre podía pensar, podía decidir, porque nuestra voluntad era libre en el Edén, hasta que esta voluntad, hermanos, fue seducida por la obra que hizo Satanás en ellos. Y entonces que bajó, el hombre bajó del Edén, y entonces el maligno, ahí nuestra voluntad fue capturada, presa, hermano, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, y Él no la puso al mismo nivel del Edén donde estábamos, sino que Él la traspasó y la limpió y nos
volvió a dar esa voluntad, hermanos. O sea, hermana, que la puso en los lugares celestiales. Así es, hermana. La puso por encima, ya no a la medida de Adán, donde está nuestra libertad, no, fue por encima. Entonces vemos que el Señor cada día se manifiesta, ¿no? No nos tiene en el mismo nivel, sino que el día vamos con Él, es como de esa gloria en gloria, porque poner nuestra voluntad en el Edén, más allá de lo que Él estaba, eso es, mejor dicho, un privilegio que nos dio, y entonces podemos ver ahí cómo el Señor va actuando en nuestras vidas, porque nuestra voluntad ha sido influenciada. Ahí podemos ver, hermanos, en la cita de Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí vemos, hermano, que dice que fortaleció. La palabra está en nuestra mente y fue puesta en nuestra mente, pero está escrita en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cada día que fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Estar leyendo la palabra, estar firmemente ahí. ¿Por qué? Porque el maligno hace una influencia en nosotros sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, porque podemos ver que en el corazón de Eva no había nada, pero ahí hubo una influencia. Vamos primero a la palabra, hermano, vamos a Génesis 3. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el corazón de Eva no había nada, no habían deseos, no habían anhelos, no había nada de esas pasiones, no había lo que podemos decir el pecado, que es una concupiscencia. En ella no estaba eso, pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí ya vimos que la serpiente empezó a hacer una obra. Entonces, y esa misma obra que hizo hermana, la serpiente, ¿sí, hermana? Empezó a hacer una obra en sus sentidos espirituales, porque mire que ella ya empezó a mirar. Sí, hermana. Entonces, ya como decimos, pues ella estaba mirando de otra forma, ahora ya iba a mirar, era en otra forma, y no justamente porque sus ojos fueron abiertos. Entonces ella ya no iba a mirar en la forma en que cuando el Señor la puso en ese lugar, sino que ya el trabajo con que la serpiente había hecho en ella, de ese deseo, que se le abrieron los ojos, que ella empezó a codiciar. Exactamente, hermana, a codiciar. Esa es la palabra, hermana, la codicia. Esa influencia fue despertando esa codicia. Y mire cómo todo lo que la codicia hizo, porque esa codicia del querer saber más, el querer experimentar, probar si lo que realmente la serpiente le estaba diciendo era verdad, la llevó con el trabajo que ya había dicho, y seréis como Dios. Entonces, ¿qué? Todo eso entró a su corazón y hizo una obra. Y ahora, ¿qué hizo? Fue su voluntad, porque pasó por encima de lo que ya se le había dicho el Señor a ella, que de ningún árbol, que todos podían comer, menos de ese. Pero ya con la obra que el maligno había hecho, que entró a su corazón, lo llenó de todas esas codicia, concupiscencia. Entonces, ¿qué? El resultado que fue pasar por esa voluntad, y ahora nosotros como creyentes afrontamos esa situación. Entonces vamos, hermano, a la cita de Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces,
La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, hermana. Entonces, esa concupiscencia, hermana, esa a nosotros en el mundo nos la metieron. Entonces, ¿qué pasa? La concupiscencia, ¿qué significa, hermano? Significa deseos, anhelos apasionados, pasión, lujuria, deseo de lo prohibido. Óigase bien, de lo prohibido. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, no haga esto, pero usted eso lo quiere hacer? Y entonces ese deseo de usted alcanzar lo que le han dicho que no, pero es el trabajo que ya el maligno hizo en nosotros, nos lleva a que hagamos eso. Entonces anhelamos especialmente lo que está prohibido. Y entonces ahora nosotros en Cristo tenemos que sacar todo eso. ¿Por qué? Porque eso está ahí en nuestros corazones. Y cada uno tiene una voluntad. Unos se quieren adelantar, otros se quieren atrasar. Pero no es así. Nosotros debemos estar en la voluntad del Señor, dentro de su voluntad. Ahí es donde debemos nosotros ponernos. Es así como cuando el Señor en el Getsemaní, Él hizo fue la voluntad del Padre. Entonces, hermano, hay un ejemplo. Sí, miramos también lo que Saúl en su desobediencia, hermana, ahí en 1 Samuel 15. El Señor le había dicho a él que que él había decidido castigar a Amalek, ¿sí? Por lo que le había hecho a Israel. Entonces el Señor le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, esta era la voluntad de Dios sobre este pueblo de Amalek. Cuando Saúl convocó al pueblo para que fueran a tomar a Amalek y a hacer todo lo que el Señor les dijo, él en su corazón deseó fue otras cosas, porque dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Entonces ahí vemos que está cumpliéndose la palabra, la voluntad del Señor. Y luego dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. El Señor le dijo que matara a hombres y mujeres, ¿sí? Y vemos que Él salvó la vida de este hombre rey. Luego el pueblo, dice, y el pueblo y Saúl perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Pero esto era a los ojos de Saúl. El Señor ya le había dado una orden, ¿sí? Una palabra para que él ejerciera esta palabra. Entonces, conforme él la iba haciendo, entonces el Señor iba entregando a los de Amalek. Pero ¿qué pasó? Ya él se voló la voluntad del Señor, ya hizo su deseo, su pasión, su codicia en su corazón, hermana. Así es, hermana. Entonces nosotros muchas veces decimos, bueno, ya porque nos podemos pegar de que decimos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y es verdad, pero ¿sabe qué pasa, hermana, también? Que muchas veces nosotros, ¿cómo podemos dejar de hacer nuestra voluntad? Decimos, bueno, pero es que el Padre, Jesús ya hizo la obra. Pero es que mientras nosotros no saquemos lo que hay en nosotros, aunque estemos en esos lugares, no podemos hacer la obra. ¿Por qué? Porque podemos decir, tenemos que haber una limpieza de nuestro corazón. Entonces, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 10, 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, que permite, Señor, que tu palabra, Padre, pueda ser enseñada a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor,
por este tiempo, Señor, para donde tú nos enseñas cada día más y más, Señor, donde tú quieres, Señor, revelarnos a través de tu palabra, Señor, lo que tú eres, Señor, lo que tú deseas, Señor, y lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer la obra, Señor, por medio de tu palabra, Señor, de que podamos entender, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche, Señor, tener el entendimiento, Padre, de lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y poder, Señor, ponerla por obra, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor, a lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un tiempo, Señor, que tú estás trayendo, Señor, a los hogares, Señor, en cada hogar, Señor, para que oigan este discipulado, Señor, esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, porque tu palabra, Señor, toda es inspirada por ti. Tú nos enseñas, Señor, tú nos guías, Señor, para que cada día crezcamos más, Señor, en el conocimiento, Señor, en la obediencia, en lo que tú estás hablando, Señor. Padre, bendito eres, Señor, te alabamos, Señor, y que el Santo Espíritu tome control de este tiempo, que el Santo Espíritu nos guíe, que podamos hablar, Señor, lo que tengamos que hablar, y lo que no, pues Espíritu Santo, no permitas que nuestros hermanos sean confundidos, sino que quita toda palabra que no venga de ti, Señor, en este tiempo, para que venga la revelación tuya y seas tú hablando por medio de mi hermana, por medio de mí, Señor, trayendo, Señor, esta enseñanza, Señor, a cada uno, Señor, para que crezcamos, Señor, abundantemente, Señor, para que podamos, Señor, cada día, Señor, conocerte, Señor, conocerte a través de la palabra, Señor, entrar en esa obediencia, Señor, y que cada día, Señor, glorifiquemos, Señor, no solo al Padre, sino también a ti, con toda la obra maravillosa que tú estás haciendo. Te damos gracias, y entonces, hermanos, entremos en materia, en la palabra que tenemos para hoy es la voluntad. Y la voluntad, como su nombre lo dice, significa la capacidad humana para decidir con libertad lo que se ha de hacer y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea, hermano. Entonces podemos ver, hermanos, nosotros que en la palabra podemos ver que todos nosotros como hijos de Dios debemos conocer la voluntad del Padre y hacerla, porque esta nos lleva a tener una vida que lo agrade, una vida en obediencia al Padre, al Hijo, y a ser guiados por el Santo Espíritu, hermanos. Es una vida en bendición que trae grandes resultados para nuestras vidas, pero ¿cómo hemos de hacerla si no la conocemos? Deseamos conocer, saber qué es lo que Él nos está hablando y qué es su voluntad, hermano. Vamos a la cita de Génesis 2, 15, 17, hermanos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén, hermana. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces dice que mandó que Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ahí podemos ver que nosotros teníamos nuestra libertad, nuestra voluntad estaba libre. Y entonces el hombre podía pensar, podía decidir, porque nuestra voluntad era libre en el Edén, hasta que esta voluntad, hermanos, fue seducida por la obra que hizo Satanás en ellos. Y entonces que bajó, el hombre bajó del Edén, y entonces el maligno, ahí nuestra voluntad fue capturada, presa, hermano, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, y Él no la puso al mismo nivel del Edén donde estábamos, sino que Él la traspasó y la limpió y nos
volvió a dar esa voluntad, hermanos. O sea, hermana, que la puso en los lugares celestiales. Así es, hermana. La puso por encima, ya no a la medida de Adán, donde está nuestra libertad, no, fue por encima. Entonces vemos que el Señor cada día se manifiesta, ¿no? No nos tiene en el mismo nivel, sino que el día vamos con Él, es como de esa gloria en gloria, porque poner nuestra voluntad en el Edén, más allá de lo que Él estaba, eso es, mejor dicho, un privilegio que nos dio, y entonces podemos ver ahí cómo el Señor va actuando en nuestras vidas, porque nuestra voluntad ha sido influenciada. Ahí podemos ver, hermanos, en la cita de Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí vemos, hermano, que dice que fortalecido. La palabra está en nuestra mente. Y fue puesta en nuestra mente, pero está escrita en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cada día que fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Estar leyendo la palabra, estar firmemente ahí. ¿Por qué? Porque el maligno hace una influencia en nosotros sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, porque podemos ver que en el corazón de Eva no había nada, pero ahí hubo una influencia. Vamos primero a la palabra, hermano, vamos a Génesis 3. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el corazón de Eva no había nada, no habían deseos, no habían anhelos, no había nada de esas pasiones, no había lo que podemos decir el pecado, que es una concupiscencia. En ella no había estaba eso, pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí ya vimos que la serpiente empezó a hacer una obra. Entonces, y esa misma obra que hizo hermana, la serpiente, ¿sí, hermana? Empezó a hacer una obra en sus sentidos espirituales, porque mire que ella ya empezó a mirar. Sí, hermana. Entonces, ya como decimos, pues ella estaba mirando de otra forma, ahora ya iba a mirar, era en otra forma, y no justamente porque sus ojos fueron abiertos. Entonces ella ya no iba a mirar en la forma en que cuando el Señor la puso en ese lugar, sino que ya el trabajo con que la serpiente había hecho en ella, de ese deseo que se le abrieron los ojos, que ella empezó a codiciar. Exactamente, hermana, a codiciar. Esa es la palabra, hermana, la codicia. Esa influencia fue despertando esa codicia. Y mire cómo todo lo que la codicia hizo, porque esa codicia del querer saber más, el querer experimentar, probar si lo que realmente la serpiente le estaba diciendo era verdad, la llevó con el trabajo que ya había dicho, y seréis como Dios. Entonces, ¿qué? Todo eso entró a su corazón y hizo una obra. Y ahora, ¿qué hizo? Fue su voluntad, porque pasó por encima de lo que ya se le había dicho el Señor a ella, que de ningún árbol, que todos podían comer, menos de ese. Pero ya con la obra que el maligno había hecho, que entró a su corazón, lo llenó de todas esas codicia, concupiscencia. Entonces, ¿qué? El resultado que fue pasar por esa voluntad, y ahora nosotros como creyentes afrontamos esa situación. Entonces vamos, hermano, a la cita de Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces,
La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, hermana. Entonces, esa concupiscencia, hermana, esa a nosotros en el mundo nos la metieron. Entonces, ¿qué pasa? La concupiscencia, ¿qué significa, hermano? Significa deseos, anhelos apasionados, pasión, lujuria, deseo de lo prohibido. Óigase bien, de lo prohibido. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, no haga esto, pero usted eso lo quiere hacer? Y entonces ese deseo de usted alcanzar lo que le han dicho que no, pero es el trabajo que ya el maligno hizo en nosotros, nos lleva a que hagamos eso. Entonces anhelamos especialmente lo que está prohibido. Y entonces ahora nosotros en Cristo tenemos que sacar todo eso. ¿Por qué? Porque eso está ahí en nuestro corazón. Y cada uno tiene una voluntad. Unos se quieren adelantar, otros se quieren atrasar. Pero no es así. Nosotros debemos estar en la voluntad del Señor, dentro de su voluntad. Ahí es donde debemos nosotros ponernos. Es así como cuando el Señor en el Getsemaní, Él fue la voluntad del Padre. Entonces, hermano, hay un ejemplo. Sí, miramos también lo que Saúl en su desobediencia, hermana, ahí en 1 Samuel 15. El Señor le había dicho a él que hiriera, que él había decidido castigar a Amalek, ¿sí? Por lo que le había hecho a Israel. Entonces el Señor le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, esta era la voluntad de Dios sobre este pueblo de Amalek. Cuando Saúl convocó al pueblo para que fueran a tomar a Amalek y a hacer todo lo que el Señor les dijo, él en su corazón deseó fue otras cosas, porque dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Entonces ahí vemos que está cumpliéndose la palabra, la voluntad del Señor. Y luego dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. El Señor le dijo que matara a hombres y mujeres, ¿sí? Y vemos que Él salvó la vida de este hombre rey. Luego el pueblo, dice, y el pueblo y Saúl perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del